La derrota de Shaltear no había traído paz, sino una lección grabada con fuego en la mente de Ainz Ual Gaun. La complacencia era un lujo mortal. En la oscuridad de su estudio, rodeado de los tesoros de un gremio extinto, su mirada vacía se posó sobre un mapa del mundo. Nazarick era una fortaleza de poder incuestionable, pero su conocimiento del exterior seguía siendo limitado, una vulnerabilidad que no podía permitirse. Debemos continuar probando nuestras capacidades, murmuró para los ecos de la habitación. Y debemos expandir nuestros recursos. Su pensamiento, frío y lógico, se dirigió hacia las vastas extensiones pantanosas al sur, más allá de las fronteras humanas. Un informe de Demiurge mencionaba una raza de humanoides reptiles que habitaban esas tierras. Los hombres lagarto. Eran un sujeto de estudio perfecto. Una campaña militar contra ellos serviría para múltiples propósitos. Evaluar las tácticas de los guardianes en un campo de batalla real. Probar la resistencia de una cultura guerrera nativa. Y lo más crucial, adquirir cadáveres. En los parámetros de Yggdrasil, los cuerpos de criaturas poderosas eran ingredientes valiosos. Los cadáveres de los hombres lagarto, más resistentes que los de los humanos, serían excelentes materiales para crear sirvientes no muertos de mayor calidad, fortaleciendo así el ejército de Nazarick de manera exponencial. No era una guerra de conquista por territorio o ideología. Era una cacería, una recolección de recursos y una lección práctica de guerra para sus hijos. «Cositus», llamó, su voz resonando en la cámara. El guardián del quinto piso, una colosal figura insectoide de 4 brazos y una aura de frío polar, se presentó de inmediato, inclinándose con un respeto que hacía temblar el suelo. «Sus órdenes, Ainz Sama». «Te otorgo el mando de esta operación», declaró Ainz. «Liderarás el ejército de Nazarick contra las tribus de hombres lagarto en las grandes marismas. Tu objetivo es su total subyugación. Aprendan de esta experiencia. Muéstrame estrategias dignas del poder que posees». Una chispa de orgullo y determinación brilló en los ojos compuestos de Cosaitus. «No defraudaré su confianza. La victoria será suya». Mientras Cosaitus se retiraba para preparar sus fuerzas, Ainz observó el mapa. Los hombres lagarto no eran más que peones en un tablero más grande, un movimiento para asegurar la posición de Nazarick en un mundo lleno de incógnitas. No sentía odio hacia ellos, ni siquiera desdén. Eran, simplemente, útiles. Bajo un cielo plomizo y una llovizna gélida, el ejército de la muerte comenzó su avance. No marchaba con tambores de guerra ni cantos, sino con el silencio sepulcral de lo innatural. Cientos de soldados esqueléticos, zombis de carne putrefacta y espectros que flotaban sobre el fango, formaban una columna interminable que manchaba el paisaje con su mera presencia. A la cabeza, montado en un terrorífico insecto de escarcha, iba Cositus. Su imponente figura era el centro de la tormenta inanimada, un general de hielo y muerte. El avance fue metódico, implacable. No tenían que preocuparse por el cansancio, la logística o la moral. Era una máquina de guerra perfecta. Las bestias pantanosas que osaban acercarse eran aniquiladas en silencio y añadidas a las filas de los no muertos. Cositus observaba todo con una mente estratégica, analizando cada movimiento, cada formación. Recordaba las palabras de Ainz: «Aprende de esta experiencia». No se trataba solo de destruir, sino de comprender el flujo de la batalla, de perfeccionar el arte de la guerra. Mientras tanto, en las aldeas de los hombres lagarto, situadas en pilotes sobre las aguas turbias de la gran marisma, la noticia llegó como un presagio de frío mortal. Los cazadores que regresaban con las caras demudadas por el terror, hablaban de un río de muerte que avanzaba desde el norte, de un silencio que helaba el alma más allá del frío del agua. En la aldea de la tribu de la Pezuña Verde, el jefe, Shasur Yushasha, un guerrero veterano con escamas cicatrizadas, escuchó los informes con el corazón pesado. Reunió a los ancianos y a los guerreros en la gran cabaña comunal, el aire cargado con el olor a humedad y miedo. «No es una simple incursión de no muertos», dijo, su voz grave como el croar de un sapo ancestral. «Es un ejército, organizado, viene con un propósito, y ese propósito es nuestro fin». Sus palabras cayeron como piedras en el agua estancada.
El pánico comenzaba a extenderse. ¿Cómo podrían enfrentarse a una fuerza así? Sus lanzas y sus fuerzas parecían juguetes frente a la pesadilla que se acercaba. Fue entonces cuando alguien mencionó un nombre que no se escuchaba desde hacía tiempo. Saryusu. Saryusu Shasha ha regresado. Una tenue esperanza se encendió en los ojos de Shasuryu. Su hermano menor, el viajero, el que había ido más allá de las marismas, y había regresado con conocimientos y una fama de gran guerrero. Si alguien podía idear un plan, era él. Saryusu Shasha llegó a la aldea de la Pezuña Verde, cabalgando sobre una bestia que era a la vez temible y magnífica. Un enorme lagarto de caparazón helado, una bestia hielo, que había domado en sus viajes por las tierras gélidas del norte. Su presencia era calmante para algunos, pero su mirada, fría y calculadora como la del enemigo que se acercaba, no prometía soluciones fáciles. El reencuentro con su hermano mayor, Shasuryu, fue emotivo pero breve, ahogado por la urgencia del desastre inminente. No hubo tiempo para nostalgias o relatos de viajes. «Cuéntamelo todo», exigió Saryusu. Sus ojos, agudos e inteligentes, escudriñando el mapa tosco que su hermano había dibujado en una piel seca. Shasuryu le relató todo lo que sabían, la composición monstruosa del ejército, su dirección constante e imperturbable, su naturaleza implacable que no daba cuartel y no aceptaba rendición. Saryusu escuchó en un silencio absoluto, absorbiendo cada detalle, cada número, cada descripción. Cuando su hermano terminó, la conclusión era tan obvia como aterradora. Una sola aldea, ni siquiera la nuestra, puede resistir esa marea. Seremos barridos, uno por uno, como hierba seca. Entonces, ¿caeremos sin luchar? ¿Nos rendiremos a esa cosa? Preguntó un joven guerrero, su voz temblorosa, agarrando su lanza con fuerza blanquecina. No, negó Saryusu con una firmeza que cortó el aire como un cuchillo. Lucharemos, pero no solos. Las tribus deben hacer lo impensable. Deben dejar de lado los rencores ancestrales, las rencillas por territorios de caza, los orgullos heridos. Solo la unión de todas las fuerzas guerreras de las marismas nos dará una oportunidad, por minúscula y desesperada que sea. Era una idea radical, casi herética. Las tribus de la Pezuña Verde, la cola rota y la cabeza afilada, llevaban generaciones en un conflicto intermitente, una danza de escaramuzas y disputas por honor y recursos. Convencerlos de que se aliaran bajo una misma bandera era una misión casi tan desesperada como la batalla misma. Saryusu, armado solo con su determinación de acero y la fama que le precedía, se embarcó en una misión diplomática que sería legendaria. Su primer destino fue la aldea de la cola rota, conocida por su ferocidad y su líder igualmente belicoso. Allí, se enfrentó al jefe Semberu, un hombre lagarto de musculatura abultada y una mirada que desafiaba a cualquiera. La reunión fue tensa, cargada de una desconfianza mutua que se palpa en el aire. «¿Unirnos con la Pezuña Verde?», rugió Semberu, golpeando el suelo con su cola. «Prefiero nadar en las aguas más fangosas y podridas de la marisma. Esas aguas podridas pronto serán la única opción que te quede», replicó Saryusu, sin inmutarse, manteniendo la mirada fija en el iracundo jefe. Ese ejército no distinguirá entre los colores de la cola rota o los símbolos de la Pezuña Verde. Solo ve carne, solo ve cuerpos para añadir a sus interminables filas. Si luchamos separados, moriremos separados, y nuestra muerte no tendrá más significado que el de una hoja arrastrada por el viento. Juntos, al menos, tendremos una posibilidad, una sola, de que nuestra última lucha signifique algo, de que nuestro fin tenga un propósito. Sus palabras, duras, frías y veraces como el filo de una lanza, lograron lo que la súplica o la negociación no podrían. Plantaron la semilla de la razón pragmática en la mente del belicoso jefe. Tras una tensa demostración de fuerza y habilidad donde Saryusu venció a uno de los mejores guerreros de Semberu sin derramar una gota de sangre, el jefe de la cola rota a regañadientes, y con un gruñido de frustración, accedió a la alianza. La siguiente parada fue la tribu de la cabeza afilada, un clan gobernado no por un guerrero, sino por una sacerdotisa chamán llamada Krush Lulu. Ella, una mujer lagarto de mirada serena y profunda,
Poseía una sabiduría ancestral y una conexión espiritual con las marismas. Ya había tenido visiones oníricas, sueños turbios llenos de frío y silencio, que presagiaban la oscuridad que se acercaba. No necesitó de la persuasión de Sariusu. Comprendió la necesidad de la unión de inmediato, viendo más allá del orgullo tribal. Con su influencia espiritual y su voz calmada, fue fundamental para convencer a los ancianos y guerreros de su tribu, que veían en ella a la voz de los espíritus. Así, contra todo pronóstico y en un tiempo récord, una frágil y tensa alianza nació entre las tres tribus principales. Sariusu, por su perspicacia y valor, fue reconocido tácitamente como el estratega principal. Bajo su dirección, comenzaron los preparativos febriles. Se eligió la aldea de la Pezuña Verde, la más grande y defendible, como el último bastión. Reforzaron las empalizadas con madera nueva, crearon trampas submarinas con estacas afiladas, acumularon todas las lanzas y arpones disponibles y entrenaron día y noche, fusionando sus estilos de combate. Era un esfuerzo titánico contra un destino que parecía escrito en las estrellas, pero era su única opción, su último y desesperado acto de desafío. La marisma entera, con sus susurros de viento y agua, pareció contener la respiración, esperando la llegada de la tormenta final. En el cuartel general de la invasión, una tienda oscura y gélida, erigida en los límites de la marisma, Cocytus observaba los informes de sus subordinados no muertos. La inteligencia sobre la alianza de las tribus había llegado hasta él. Se unen, musitó. El vapor de su aliento helado formando cristales en el aire. Una reacción lógica, de esperar. Para él, era un dato más en el campo de batalla, una variable que añadía cierto grado de interés táctico. No sentía admiración por su valor, ni siquiera reconocía su desesperación como algo más que un factor de resistencia. En su mente, se desarrollaba un debate interno, una lucha entre su naturaleza de guerrero y las órdenes de su creador. El método más eficiente sería un asalto frontal masivo, analizó. Nuestro poder es abrumador. La victoria está asegurada. Pero recordó la lección de Shaltear. La arrogancia era un defecto. ¿Estaría subestimando al enemigo? ¿Sería un asalto directo lo que Ainz Sama esperaba de él? ¿O esperaría una estrategia más elaborada? ¿Una que minimizara incluso el más remoto riesgo para las fuerzas de Nazarik? Un ataque frontal. Es simple. Demasiado simple. Quizás una demostración de fuerza escalonada. Probaremos sus defensas. Aprenderemos de su respuesta. Mientras, en las profundidades de Nazarik, Ainz observaba los progresos a través de un espejo de agua. Vio la unión de las tribus, los preparativos desesperados, la determinación en los ojos de Sariusu. No sintió lástima. Sintió curiosidad. Interesante, murmuró. La capacidad de organización de estas criaturas es superior a la esperada. Cocytus, ¿qué harás? No era solo una prueba para los hombres lagarto. Era una prueba para su propio guardián. Necesitaba ver cómo Cocytus manejaba el mando, cómo adaptaba sus tácticas, si podía ir más allá de la simple aplicación de fuerza bruta. El destino de una raza entera pendía de un hilo, y en el otro extremo, Ainz tiraba de él solo para observar las consecuencias. El amanecer no trajo consigo la calidez del sol, sino una niebla espesa y gélida que se arrastraba desde el norte como un presagio tangible. Luego, llegó el sonido. No eran los pasos de un ejército viviente, sino un crujido sordo, constante y espeluznante, el sonido de miles de huesos rompiendo la fina capa de hielo matutino en el agua, de pies podridos hundiéndose en el fango. El ejército de Cocytus había llegado, emergiendo de la niebla como fantasmas de una pesadilla colectiva. Una interminable fila de esqueletos y zombis avanzó con mecánica precisión hacia las defensas de la aldea de la Pezuña Verde. Los hombres lagarto, apostados en sus empalizadas y plataformas, contuvieron la respiración en un silencio cargado de terror. Sus manos, sudorosas, se aferraron a las astas de sus lanzas. Sus corazones latían con fuerza, como tambores de guerra que marcaban los últimos momentos de su civilización. Sariusu, desde una posición elevada que le permitía una vista general del campo de batalla, alzó una mano. «Esperen. Mantengan la posición. Que entren en el rango de las trampas». La primera línea de no muertos, con su marcha imperturbable, cayó en fosas ocultas bajo el agua.
empalándose en estacas afiladas que habían sido colocadas con desesperada esperanza. Otras se enredaron en redes de lianas reforzadas y cables resistentes, sus miembros retorciéndose inútilmente. Por un breve, glorioso momento, un grito de triunfo primitivo surgió desde las gargantas de los defensores. Estaba funcionando. Podían dañarlos, podían detenerlos. Pero la esperanza, como una flor en el hielo, se marchitó con rapidez brutal. Los no muertos que venían inmediatamente detrás no mostraron el más mínimo titubeo. Simplemente caminaron sobre los cuerpos destrozados de sus compañeros caídos, usando sus restos como un puente macabro, llenando las fosas con su propio y grotesco número. Las trampas, ingeniosas y mortales, fueron saturadas, sobrepasadas por la marea implacable de carne y hueso. La batalla cuerpo a cuerpo, la más cruda y despiadada, comenzó entonces. Fue una carnicería metódica y sombría. Los hombres lagarto lucharon con la ferocidad de quien defiende su propio ser, su historia y su futuro. Sus lanzas se clavaban en costillas y carne putrefacta. Sus colas azotaban con fuerza, derribando esqueletos que se desarmaban con estrépito. Saryusu y Senberu eran remolinos de muerte en el frente de batalla. Dos héroes destrozando docenas de enemigos con cada movimiento preciso y cargado de furia. Saryusu, con su lanza, era precisión y velocidad. Senberu, con su masa, era pura fuerza destructiva. Crush Lulu, desde la retaguardia, canalizaba la magia ancestral de su pueblo, sus cantos invocando espíritus sanadores que cerraban heridas y fortaleciendo los corazones de los guerreros, siendo el faro de su moral. Pero por cada no muerto que caía, destrozado o inmovilizado, 3, 4, 5 tomaban su lugar. No conocían el miedo, no sentían dolor, no se cansaban, no flaqueaban. Los hombres lagartos sí. Sus fuerzas, humanas al fin, comenzaban a flaquear, sus músculos ardían de fatiga, sus filas mermaban de manera alarmante. Lo más aterrador no era la muerte, sino el destino de los caídos. Los guerreros que morían con honor, momentos después, se levantaban con una luz vacía en sus ojos, sus cuerpos ahora puppets de la misma fuerza que habían combatido, y se volvían contra sus antiguos camaradas. Era una pesadilla que se alimentaba a sí misma. Cocytus, observando desde la distancia, inmóvil sobre su montura, no mostró emoción alguna. Su resistencia y su capacidad de organización son notables para su nivel de poder, pero su estrategia es inherentemente reactiva y defensiva. Carecen del poder de fuego necesario para contrarrestar una ventaja numérica infinita y de una logística inexistente. La batalla no era una contienda. Era un lento, inexorable y brutal proceso de molienda. Los hombres lagarto, con todo su valor, su unidad y su ingenio, estaban siendo pulverizados lentamente, convertidos en polvo por la abrumadora y fría lógica de la muerte que no conocía prisa. Solo resultados. La noche cayó sobre la marisma, pero no trajo consuelo ni tregua. Los no muertos no necesitaban descanso, no necesitaban dormir. Bajo la tenue y engañosa luz de la luna, que se filtraba entre la niebla y el humo, la carnicería continuó con una monotonía aterradora. Las defensas de la aldea habían sido violadas en múltiples puntos. Las empalizadas estaban rotas, las plataformas, manchadas de sangre y podredumbre. Los hombres lagarto luchaban ahora en una retirada desesperada, callejón por callejón, plataforma por plataforma, vendiendo cada palmo de terreno a un precio atroz en vidas. El agua, que una vez fue su hogar y su aliada, estaba ahora teñida de un rojo oscuro y un negro purulento, una sopa nauseabunda de sangre lagarto y la esencia de los no muertos. La desesperación, tangible como un gas pesado, comenzó a cundir incluso en los corazones más valientes. El costo había sido monstruoso, inconcebible. Gran parte de los guerreros yacían muertos, y una parte de ellos se alzaba ahora, con movimientos espasmódicos, para luchar contra sus antiguos hermanos, sus padres, sus hijos. La frágil alianza se resquebrajaba bajo el peso insoportable de la pérdida y el agotamiento físico y mental. Los gritos de angustia y los llamados a los dioses ancestrales se mezclaban con el crujir de huesos y los sordos golpes de las armas.
En el momento más crítico, cuando la última línea de defensa estaba a punto de colapsar por completo y la aniquilación total parecía inminente, Sariusu, con la mente nublada por la fatiga, pero aguzada por la desesperación, ideó un plan que solo podía nacer del borde del abismo. No era una estrategia para ganar la guerra. Era un gesto final, un acto de puro y heroico desafío. Una maniobra de distracción masiva y suicida, para concentrar los últimos y exiguos restos de sus fuerzas en un contraataque dirigido al corazón mismo del enemigo, el mismo Cocytus. Sabía que era un suicidio, que las posibilidades de herir siquiera al guardián eran casi nulas, pero era la única jugada que quedaba. Golpear al general, aunque fuera simbólicamente, para mostrar que no se rendirían, que su espíritu no se quebrantaría incluso en la derrota más absoluta. ¡Senberu! ¡Crush! Gritó por encima del estruendo ensordecedor de la batalla, su voz ronca por el esfuerzo y el humo. Concentren a los que queden, todos los que puedan sostenerse en pie. Atacaremos al líder, al gigante de hielo. Fue una carga final, un acto de pura y conmovedora locura heroica. Los guerreros más fuertes, que aún respiraban, un puñado de exhaustos sobrevivientes liderados por Sariusu y el aún feroz Senberu, se abrieron camino como un puñal a través de las densas filas de no muertos, dirigiéndose con una determinación fúnebre hacia la imponente figura de Cocytus, que observaba impasible desde su montura como un dios observando el mundo mortal. Crush, con las últimas gotas de su energía mágica, lanzó un hechizo que conjuró una niebla espesa y mágica para cubrir su avance final. Lucharon con todo lo que les quedaba, cada golpe, cada estocada, impregnado de la furia acumulada, el dolor y el orgullo de una raza al borde de la extinción. Finalmente, sangrantes, jadeantes y al límite de sus fuerzas, se plantaron frente al colosal guardián. Senberu, con un rugido que era un desafío a la muerte itself, cargó con su masa alzada. Cocytus, sin apenas moverse, con la calma de quien aplasta una mosca, desvió el golpe con uno de sus brazos inferiores y con otro lanzó un contragolpe rápido como un relámpago que impactó en el torso de Senberu, derribando al fiero jefe de la cola rota con un crujido sordo de huesos. Sariusu atacó entonces, su lanza moviéndose con una velocidad y precisión mortales, buscando un punto débil, una rendija en la aparentemente impenetrable armadura de hielo del guardián. Fue, sin duda, el combate más intenso y técnico que Cocytus había experimentado en este nuevo mundo, un destello de verdadera habilidad marcial. Pero la diferencia de poder, de nivel, de existencia misma, era un abismo infranqueable. Con un movimiento casi despreocupado, Cocytus detuvo la punta de la lanza de Sariusu con una de sus manos libres, sus dedos de hielo cerrándose alrededor del metal. Al instante, un frío intenso, antinatural, se propagó por el arma, congelándola hasta la empuñadura y obligando a Sariusu a soltarla. Tu habilidad, tu coraje, son admirables, dijo Cocytus, su voz un retumbar profundo que venía desde las profundidades de su ser. Verdaderamente admirables. Pero insuficiente. Sariusu, ahora sin su arma, con las garras desnudas y la respiración entrecortada, se preparó para luchar hasta el final. Pero era inútil. La carga heroica había fracasado. La desesperación los había alcanzado por completo. El alba, si es que llegaba a través de la niebla, encontraría a los hombres lagarto al borde de la aniquilación total, sus héroes derrotados y su espíritu, finalmente, quebrantado. Justo cuando Cocytus se disponía a dar el golpe final que cegaría la vida de Sariusu y simbolizaría el fin de la resistencia lagarto, un cambio palpable, una alteración en la misma esencia de la realidad, recorrió el aire. La niebla misma pareció congelarse en su movimiento. Las gotas de agua en suspensión se transformaron en minúsculos cristales. Una presencia, tan vasta, antigua y abrumadora como el invierno eterno, descendió sobre el campo de batalla, haciendo que incluso a los no muertos les temblaran levemente los miembros. Ains Ualgaun apareció en el cielo, flotando sobre la marisma ensangrentada como una deidad de la muerte hecha carne y hueso. Su manto negro, más oscuro que la noche más profunda, ondeaba silenciosamente contra el cielo grisáceo, y el báculo de Ains Ualgaun que portaba brillaba con una luz interior siniestra, prometiendo un olvido absoluto. Todos los combates, todos los sonidos, cesaron de inmediato. Los no muertos se inmovilizaron en un respeto instantáneo y automático.
sus cabezas inclinándose hacia su soberano. Los hombres lagartos supervivientes, exhaustos, heridos y al borde del colapso, miraron hacia arriba con un terror que trascendía todo lo que habían sentido hasta ahora, un miedo que helaba la sangre y paralizaba la mente. Este no era un general, por poderoso que fuera. Este era la fuente, el dios, la entidad a la que ese general servía. Cocytus se arrodilló inmediatamente, su imponente figura reducida a la de un siervo humilde ante su maestro. Ainz Sama, me honra con su presencia. Ainz ignoró por un momento a su sirviente. Su mirada escudriñadora aquellos 2 puntos de fuego carmesí, que parecían ver a través del alma y la materia, recorrió lentamente el campo de batalla. Los cadáveres amontonados, la aldea destrozada, los últimos defensores acorralados y cubiertos de sangre y barro. Finalmente, su atención se posó en Sariusu, quien, a pesar de la derrota, el agotamiento y la pérdida de su arma, mantenía una postura desafiante, un último resto de dignidad en sus ojos. «Esto es inesperado», dijo Ainz. Su voz no era un sonido, sino un eco hueco que resonó directamente en cada mente presente, ignorando los oídos. Una resistencia tan feroz, tan tenaz, un liderazgo tan capaz frente a una fuerza abrumadora. Su mirada, cargada de un peso incalculable, se dirigió entonces a Cocytus, quien mantenía la cabeza gacha. Cocytus, tu evaluación de la situación. El guardián no alzó la vista. El enemigo mostró una resistencia, una estrategia y un valor muy superiores a lo anticipado en los parámetros iniciales. Mi estrategia fue deficiente. Subestimé su capacidad de unión y su voluntad de lucha. Confié demasiado en la fuerza bruta y la superioridad numérica, sin buscar una táctica más elaborada que minimizara su tenacidad. No merezco su confianza, Ainz-sama. Ainz permaneció en silencio por un largo y tenso momento, procesando la escena, los datos, las variables. La campaña, desde un punto de vista puramente material, había sido un éxito. La recolección de cadáveres era abundante, la prueba de fuerzas, concluyente. Pero había algo en la tenacidad de estos seres, en el valor estoico de Sariusu, en la forma en que se habían unido frente a la aniquilación, que resonó con un antiguo y lejano recuerdo de honor marcial, de un código que trascendía la mera supervivencia. Destruirlos ahora, después de semejante y costosa demostración de espíritu, parecía un desperdicio. No un desperdicio de vida, que para él tenía un valor relativo, sino de un recurso potencialmente útil, de un activo que podría ser de mayor valor vivo que muerto. Los hombres lagarto, declaró Ainz, su voz emitiendo un veredicto final que se grabó en la historia, han demostrado un valor y una resistencia que pocas razas poseen. Su lucha me ha impresionado. Se dirigió directamente a Sariusu, su mirada carmesí fija en el exhausto guerrero. Tú, líder que los unió, ¿cómo te llamas? Sariusu. Sariusu Shasha, respondió el hombre lagarto. Su voz era un ronco susurro, un eco de su agotamiento, pero aún firme. Sariusu Shasha, repitió Ainz, como saboreando el nombre. Tu pueblo ha luchado con un honor y un coraje que merecen reconocimiento. En virtud de esto, y solo por esta vez, les ofrezco una elección. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso absoluto de sus palabras se asentara en cada mente, en cada corazón que aún latía. La aniquilación total e irrevocable, o la sumisión. Jurad lealtad eterna a Nazarik. Sirvan bajo el mando de Cocytus, como sus protectores y súbditos, y se les permitirá vivir. Su cultura, su gente, su linaje, persistirán, integrados como un brazo más, un instrumento más, del poder de la gran tumba de Nazarik. No era un acto de generosidad, era pragmatismo puro y calculado. Un pueblo de guerreros tan tenaces y organizados sería un activo mucho más valioso como súbditos leales que como un montón de cadáveres para animar. La lección para Cocytus también estaba clara y era profundamente educativa. A veces, la victoria más completa y enriquecedora no se logra aniquilando por completo al enemigo, sino incorporando su fuerza, su espíritu y su lealtad al propio imperio. Sariusu, mirando a su alrededor, a sus camaradas moribundos, a su hermano Shasuryu herido de gravedad,
a la chamán Crush Lulu desmayada por el esfuerzo, a los pocos guerreros que quedaban en pie. No tuvo opción. No había alternativa. El dios del hielo y la muerte les había ofrecido un futuro, por sombrío, controlado y servil que fuera. Era una rendición, pero era vida. Nos rendimos, dijo. Y las palabras, aunque sabían a ceniza y a la amargura de la derrota, también contenían un tenue suspiro de alivio. Aceptamos sus términos. Juramos lealtad a Nazarick. El ejército de la muerte se retiró, llevándose consigo los cadáveres prometidos, pero dejando atrás a los hombres lagarto vivos. La marisma, una vez un hervidero de vida y conflicto tribal, estaba ahora en silencio, su espíritu quebrado, su futuro atado a la voluntad de un reino muerto. Cocytus permaneció atrás, como nuevo gobernador y protector de la región. La experiencia lo había cambiado. Ya no veía a los hombres lagarto como simples objetivos. Ahora eran sus cargos, su responsabilidad. Comenzó a aprender de ellos, a estudiar su sociedad, a asegurarse de que se cumplieran los términos de la rendición. Incluso una semilla de respeto por Sariusu y los demás líderes comenzó a germinar en su corazón de guerrero. En Nazarick, Ainz reflexionó sobre los eventos. La operación había sido un éxito en todos los frentes. Había obtenido sus cadáveres, había probado a su guardián, y había adquirido un nuevo territorio y una raza de guerreros potencialmente leales. La lección de Shaltear había sido aprendida. La preparación y la evaluación continua eran clave. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Quién estaba detrás del control de Shaltear? Esa amenaza aún estaba ahí fuera. Los hombres lagarto habían sido un movimiento en el tablero, una forma de fortalecer su posición para el conflicto futuro que sabía inevitable. Miró hacia el sur, más allá de las marismas, hacia horizontes desconocidos. La partida continuaba, y él, Ainz Ualgaun, tenía que asegurarse de ser el último jugador en pie. Los heroicos hombres lagarto habían sido doblegados, pero su sacrificio había forjado una Nazarick más fuerte y más cauta. El verdadero juego, el juego contra sombras que podían rivalizar con su poder, acababa de comenzar.